La importancia del estudio del templo. Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. En este estudio nos dedicaremos a examinar la importancia de ser gente educada en el conocimiento y servicio del templo. Buscamos con esta serie de estudios proporcionar información veraz y verificable a todos los estudiantes de las Escrituras. Hablaremos acerca del tema que lamentablemente es el más ignorado por los lectores de la Biblia: el estudio del templo y sus servicios, la casa del rey de Israel, a cual Yeshua con frecuencia le llamaba la casa de mi padre. Es común ver cómo este tema suele pasar por alto en las reuniones de estudios bíblicos, y quienes lo tocan es de una manera muy superficial. Se considera que no es un tema de actualidad en cuanto a una aplicación práctica, o de poca relevancia debido a que a los ojos de la mayoría de los creyentes, la presencia del Mesías eclipsa el valor del sistema sacrificial y el ministerio de los levitas y los hijos de Aarón. Por supuesto, nada puede estar más lejos de la verdad. Le propongo que se quede conmigo hasta el final de este corto video y me permita presentarle unos cuantos datos que tal vez cambien su paradigma con respecto al templo. Número 1. El templo representa el trono del Eterno en la tierra. Tal como se le dijo al profeta: este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Ezequiel 43:1. El propósito de levantar un tabernáculo en el desierto y posteriormente en el templo de Jerusalén fue el de crear un medio en el que el Eterno pudiera tener una relación presencial con su pueblo, donde pudiera vivir en medio de ellos, de tal manera que se ordenó diciendo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. En otras palabras, el templo es el medio físico en el que el Eterno, que es un ser inmaterial, manifiesta su presencia y tiene una relación con su pueblo, que somos seres materiales. El templo era visto como una embajada celestial, en el que los seres terrenales, como los sacerdotes, administraban asuntos vinculados a las cortes celestiales. Número 2. La presencia del templo es el reposo de Israel, la señal del fin del exilio. La habilitación del templo y sus servicios es el pináculo del cumplimiento de las promesas del Eterno para con Israel. Es señal de estabilidad y seguridad en medio de la tierra, tal como Moisés profetizó en visión diciendo: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Yahweh, en el santuario que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. Yahweh reinará eternamente y para siempre. Éxodo 15 del 17 al 18. El Eterno da la orden de construir el tabernáculo cuando Israel ya es libre de la autoridad de los egipcios sobre ellos. Y de una forma análoga se establece el templo en el monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén, cuando Israel era libre del poder de sus enemigos a su alrededor, cuando el reino de Salomón estaba en la cumbre de la prosperidad y en épocas de Shalom, pues se dice de él en este tiempo que señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, el límite con Egipto, y traían presentes y servían a Salomón todos los días que vivió. Judá e Israel vivían seguros cada uno bajo su parra debajo de su higuera, desde Dan hasta Beersheba, todos los días del rey Salomón. Primera de Reyes 4 del 21 al 25. Y esto es un símil de lo que hará el Mesías en los últimos tiempos. Una vez que reúna las 12 tribus de Israel que están dispersas en el mundo y las devuelva a su tierra y les dé paz y seguridad, pues está escrito de él que él es el que sería aquel personaje que levantaría el último templo. Pues dice el profeta: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará raíces y edificará el templo de Yahweh y llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías 6 del 12 al 13. Y también afirma Jeremías: así ha dicho Yahweh:
Y aquí yo hago volver a los cautivos a sus tiendas, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Jeremías 30, 18. Número 3. El templo es el alma y el corazón de Israel. Desempeñaba un papel muy significativo en la vida política y social del pueblo. Allí legislaban cortes de justicia como el Sanedrín de primera, segunda y tercera instancia. Todos estos residían en el templo. Estos se encargaban de juzgar los asuntos legales y administrativos que tenían que ver con la tierra, con el pueblo, oficios del santuario, el calendario agrocultural, los inicios del año, principio de los meses. Era declarado por el sumo sacerdote desde el templo. También funcionaba como un registro civil, pues allí se guardaban y se actualizaban las genealogías de los hijos de Israel. Era el arca de finanzas del pueblo, pues contaba con tesoreros encargados de administrar inmuebles, tesoros y joyas del templo, los mismos que capitales privados depositados en él, lugar donde se recogían los diversos tributos impuestos del templo, ofrendas y diversas donaciones. Era el sitio que por excelencia se administraba la asistencia social de la nación, pues en el templo se recogían los diezmos de la tierra, que son impuestos a aquellos que administraban heredades, y era cobrado en especias del fruto de la tierra y recogido en un alfolí, un silo o un granero. Y su fin era estrictamente social y alimenticio, y servía para proveer a la población más vulnerable como los huérfanos, la viuda, y sustentar a los funcionarios públicos que por supuesto eran los levitas y sacerdotes encargados del mantenimiento del santuario, de la educación del pueblo y la seguridad de la nación. También era un centro que funcionaba como ministerio de salud. Los levitas eran entrenados en conocimientos medicinales y de salubridad, en bioseguridad y control de plagas. Los sacerdotes, hijos de Aarón, eran encargados de declarar en cuarentena a una persona con una enfermedad potencialmente contagiosa y que amenazaba la salud del pueblo. También identificaban los lugares, estructuras y superficies donde proliferaban los hongos, moho y otros patógenos peligrosos para el ser humano, al punto de que, si fuese necesario, darían la orden de proceder con la demolición del sitio. El servicio sacerdotal del sistema de sacrificios y ofrendas residía en el templo, oficio a favor del pueblo, y esto era un método de justicia a modo de multas y contravenciones a causa de las iniquidades a la ley del Eterno, ante un tribunal celestial, por supuesto, permitiendo que el pueblo alcanzara un estado de justicia no solo en la tierra, sino también en el cielo. También actuaban como mediadores para acercar al pueblo a su Elohim, y a través de sus holocaustos y sacrificios de paz, ofrendas voluntarias, cosas que no tenían que ver con pecado, sino más bien para exaltar, reverenciar el nombre del Eterno, con la ayuda de los levitas que a través de la música en vivo acompañaban a estos sacrificios y guiaban el ánimo del pueblo a una alabanza perfecta. Como vemos, la cosmovisión del pueblo y su forma de entender e interpretar el mundo y su relación con el Eterno giraba en torno al templo. Es por eso que la destrucción del mismo detonó en la postrer diáspora judía hasta el día de hoy. Número 4. Crecer en el entendimiento del Eterno. Si no conocemos el sistema de sacrificios, la labor de los sacerdotes, las leyes del santuario, no entenderemos la justicia del Eterno. Y es más difícil asimilar la eficacia de los escritos bíblicos, ya que desde el libro del Éxodo hasta el libro de Apocalipsis, toda la revelación del Eterno gira en torno a un pueblo que tenía en el contexto un templo como un tema de cultura general. Sin el conocimiento y el servicio del templo, no podemos entender la carta a los Hebreos o el libro de Apocalipsis. El contexto que rodea a los evangelios, por las palabras de algunos de los profetas, serían incomprensibles, y todo lo que haga alguna referencia a la labor del sacerdocio quedaría fuera de rango de entendimiento. Por ejemplo, entendemos que el Mesías es el Cordero de la Pascua, pero pocos serían capaces de explicar con precisión el proceso en que realizó la expiación de pecados, puesto que los entendidos coincidirán conmigo en el que el Cordero de Pesach no se sacrifica para perdón de pecados. Y esto es precisamente lo que el autor de Hebreos busca enseñarnos,
cómo el Mesías cumple el sacrificio de Yom Kippur aunque haya muerto en Pesach. Por otro lado, el libro de Apocalipsis en su capítulo 8 habla del tiempo en el que se abrió el séptimo sello. Nos narra que en el cielo se hizo un silencio como por media hora, y los ángeles que se le entregaron trompetas, y otro ángel vino ante el altar con un incensario de oro, y que virtió el incienso sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Quien conoce el servicio del templo entenderá qué día del año es este. Y esto es relevante porque nos muestra qué señal y qué tiempo se marca al inicio del año 6000 y empieza a correr la última semana de años a la manifestación del Rey Mesías. Y también para aquellos de nosotros que guardamos los mandamientos del Creador, respetando la Torá como una constitución para nuestro pueblo, tiene suprema relevancia el entender el templo, ya que casi el 46% de todos los mandamientos de la Torá tienen que ver con el templo, y gran parte de estos son ignorados por los estudiantes y los creyentes en las Escrituras, al considerar ellos que no tienen una aplicación práctica el día de hoy, o simplemente por no entenderlos. Pero lejos de ser algo poco provechoso, nos da una herramienta para comprender el protocolo de respeto, temor y reverencia con el que debemos acercarnos al Eterno, y como Él dijo que deberíamos hacerlo. Número 5. Porque es un mandamiento previo a la restauración. Si todo lo que se ha dicho antes no ha sido suficiente para convencerle de la importancia de estudiar el templo, este último punto lo hará por sí solo. El profeta Ezequiel, al final de su profecía, narra una visión que tuvo acerca de un templo cuyas dimensiones no han sido divisadas hasta el día de hoy. Templo que tendrá lugar en los días del Mesías, en el cual, de acuerdo al testimonio de Ezequiel, se retomarán los sacrificios y se reactivarán todos los ministerios concernientes al santuario. Músicos y cantores, guardias y porteros, fabricantes de aceites, de incienso, telas, recolectores de leña, panificadores, etc. Y por supuesto los sacerdotes, aunque solo de la línea de Sadok. Ezequiel nos lleva y nos hace un recorrido por sus atrios, sus cámaras y el santuario. Y el Eterno le da un mandamiento para el pueblo, el de aprender todo lo concerniente a esta casa, pues le dice: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaron de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, todas sus leyes, y descríbelo delante de los ojos de ellos, para que guarden todas sus formas y todas sus reglas, y las pongan por obra. Ezequiel 43, del 10 al 11. Sin lugar a dudas, este es un templo previo a la restauración, y la ordenanza de aprender de este templo es imperativo. Esto es para que podamos anticipar o el pueblo pueda estar avisado sobre lo que ha de venir, pues solicita que le haga entender solo al pueblo que ha hecho retorno de sus transgresiones. A estos dice: hazles entender, no solo el diseño, sino también sus leyes, para que guarden todas sus formas, sus reglas y las pongan por obra. Esta serie de videos procura estudiar, en la medida que se nos permita, el templo final de Ezequiel, sus medidas, sus formas y el postrer servicio, de modo que así cumpliremos este mandamiento para el pueblo del Eterno en los días finales.